¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes todavía. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque desde la mañana Él pues está bendiciéndonos y Él está pues atendiéndonos aún en esta situación de estar a distancia y bueno, ahora con el favor de Dios pues vamos a entonar algunas alabanzas para preparar nuestro corazón y estar atentos a lo que Dios quiere hacer en esta noche, en esta tarde, y que Él pueda realmente disponer de nosotros, de nuestra vida, y que podamos concentrarnos en Él, y que, hermano, pues a pesar de todo, Dios está con nosotros. Y eso es lo más importante. Es lo más importante, más allá de la situación que estamos pasando, estés con trabajo, sin trabajo, tengas el sustento. Dice la Biblia que Dios siempre te va a sustentar, Él no te va a desamparar. Y entonces debes de gozarte, debes de alegrarte, porque Él está encargado de ti. Tú despreocúpate, Dios está cuidando de ti, y bueno, Él nos quiere bendecir en este momento. Entonces vamos a entonar unas alabanzas, y bueno, primero vamos a darle gracias. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, porque Dios, tú estás aquí, tú estás con nosotros, Señor, y de donde sea Dios que nos estén viendo, Señor, tú estás ahí, Señor. Y gracias, Señor, porque tú tienes tu propósito, Señor, en esta reunión, Señor, y gracias porque tú los cumples, Señor, porque podemos ser partícipes, Señor, de lo que tú quieres hacer, y porque Dios, tú nos permites, Señor, ser parte, Dios, de tu obra, Dios, ser parte de lo que tú quieres, Señor, y Padre, te agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Dice este canto, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y bueno, vamos a entonarlo. Dios está aquí, y hermano, no lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero Él está aquí, y vamos a entonar este canto. Amén. Aleluya. Que estás aquí, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no
Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás donde cada uno de mis hermanos está, Señor. Bendito eres, Señor, y te podemos sentir, Dios, podemos sentir tu presencia, Señor. Bendito eres, Señor. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Y está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su tocaré. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí. Y están fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está
fuerte sobre mí. Nos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aquí está su gloria. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás sanando heridas. Porque tú estás levantando al caído, Señor. Porque tú estás, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra alma, Señor. Bendito eres, Dios. Señor, yo quiero queremos estar, Dios, en tu presencia, Señor. Padre, ser partícipe, Señor, de tu gloria, Señor, de lo que tú quieres hacer, Dios, con nosotros, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Suprema adoración, aquí está mi corazón, te quiere adorar. Nuevamente, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Nuevamente. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, siempre agradeceré. A cada
instante de mi vida, siempre exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Oh, bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero conocerte cada día más, Señor. Siempre
Aleluya. Bendito eres, Señor. Padre, tú estás sentado en tu trono, Señor. Y tú tienes, Señor, dominio sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. El esplendor de un rey. Cuán grande es Dios. Tenemos un Dios muy grande y poderoso, que está sentado en majestad. Bendito eres, Dios. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande
sobre todo es. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón cantando esta canción, ¿te la sabes? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Bendito eres Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Tú estás, Señor, sentado en majestad. Bendito eres. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Vine a adorarte. Tú eres la luz que brilló en la tiniebla. Que brilló en las tinieblas, a mis ojos pude ver. Mi corazón llora tu hermosura, esperanza de mi vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde dijiste, y pobre hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tan asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi
solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sabré cuánto de mí me dará sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto de mí me dará sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, tan eres asombroso. Aleluya, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, Yo pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Desde el principio. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y no me quiero más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Que en mi vida quiero adorar, con
todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. No quiero enamorarme de ti, enséñame a amarte a ti, ponme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Porque en medio de esta angustia, dice el Señor, esta pequeña tribulación en la que te he hecho pasar, dice tu Dios, he aquí mi mano se ha manifestado en tu vida,
para que sepas que yo soy tu Dios quien te guarda, dice el Señor. Para que sepas que mis veredas están trazadas. Ciertamente mi instrucción te he dado, dice tu Dios. Ciertamente yo te he dicho, como al pueblo de Israel, cuando mandé a que matasen a un cordero y que con su sangre rociasen las puertas de sus casas, dice el Señor. Así yo te doy instrucciones a ti para librarte de aquellos juicios que yo estoy realizando, dice tu Dios. He aquí, dice el Señor ahora, ¿quién atiende mi llamado? Porque yo estoy preparando mi pueblo para la batalla, dice el Señor. Porque a través de las cosas que han acontecido en tu vida, yo te he estado formando, dice el Señor. Yo he estado dándote carácter para que tú puedas vencer las pruebas, dice el Señor. Yo te he dado ya las armas con las que vencerás al enemigo, dice el Señor. Úsalas, ponlas en práctica, dice el Señor, porque este es el tiempo en que yo he de manifestarme. Este es el tiempo en que yo he de usarte como un canal de bendición para que las gentes sepan que Dios está en medio de nosotros, dice el Señor. Que Dios está con su pueblo, porque tú eres mi tabernáculo, dice el Señor, y yo he de morar en ti, yo haré casa en ti, dice el Señor, y yo manifestaré mi gloria, dice el Señor. Yo te estoy llamando a ser partícipe de mi gloria, dice el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a escuchar la palabra de Dios que Él tiene para nosotros en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Está bien? Aleluya. ¿Ya? Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios porque, bueno, con mucho anhelo hemos esperado este tiempo y hemos tenido en nuestro corazón el deseo
y hubo dudas en determinado momento si podríamos hacerlo de esta manera, y oramos sobre el asunto y damos gracias a Dios porque, bueno, ya estamos al final de este primer día, estamos en la última etapa de este día y damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque Él está bendiciéndonos en una manera abundante. Y bueno, cuando estamos hablando de compromiso, cuando estamos hablando de el poner el corazón en aquellas cosas que hacemos, el hacer las cosas con el amor y la entrega de nuestro ser en cada cosa que hacemos. Realmente, hermanos, estamos hablando de algo que, bueno, no todos en su corazón están dispuestos a dar ese paso, a dar esa determinación que los lleve a vivir una vida plena con el Señor. Pero bueno, al estar mirando, por ejemplo, en el capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, no lo vamos a leer, pero tú lo conoces bien, es una galería, es una lista de personas que tuvieron una vida con Dios. Y cada uno de ellos es un ejemplo de este compromiso radical que ellos tomaron con su Señor. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Génesis, el tiempo de los patriarcas y cómo ellos, sin tener precedentes, sino más bien ellos siendo precedentes de las diferentes cosas que después Dios va a tocar. Tenemos gente como Noé, como Enoc, que vivieron una vida abundante en Cristo. También vemos en el tiempo de los jueces personas que Dios se suscitó, que Dios se levantó para redimir a su pueblo. Y es un libro de redención que nos habla de gente que en su momento su vida fue marcada por un compromiso. Bendito sea el Señor. En los reyes, en el tiempo de los reyes, nosotros vemos, bueno, que hubo 7 reyes que fueron reyes con un corazón recto delante de Dios. Y por supuesto, David es el primero de ellos, en que nosotros vemos ese corazón de David es totalmente dispuesto para Dios. Bueno, pues en esa lista de reyes nosotros podemos encontrar a Abías, a Asa, a Josafat, a Joás, a Ezequías y también a Josías. Y vemos en ellos ese corazón por Dios. Y no está dentro de la lista de los reyes de Israel, ni tampoco está siendo mencionado en el libro de los Hebreos. Y sin embargo, Dios me llamó la atención a este personaje que tuvo cosas tan especiales de parte de Dios y que, bueno, él fue escritor de, bueno, 2 libros, 3 libros de la Biblia y están dentro de los libros poéticos, ¿verdad? Y bueno, encontramos en este hombre, hijo de David, Salomón, su nombre original, Jedidías, el amado de Dios. Bueno, encontramos en él cosas contrastantes y cosas importantes que pueden llevarnos a entender realmente más bien quién es Dios a través de cómo Él trató con estas personas. Y quisiera que abriéramos la Biblia en Primera de Crónicas 28. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice la Escritura, allí dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si tú le dejares, él te desechará para siempre. Y bueno, nosotros encontramos aquí
el corazón de David. David trabajó en especial con su hijo Salomón, como con ningún otro de sus hijos. Y nosotros vemos la influencia maravillosa que David tuvo en su hijo, en la formación de su hijo, y aquí le está dando un consejo: conoce al Dios de tu padre. Esto es importante. Hermanos, a veces nosotros pensamos que por ser hijos de pastor o por ser hijos de alguien que está en el servicio al Señor, en el ministerio, eso nos da alguna categoría. Pero la verdad, hermanos, es que lo que la palabra de Dios está diciendo es que David está hablando con su hijo y le está diciendo: Dios no tiene nietos. Tú no tienes garantizado nada. Tú necesitas venir a Dios y conocerlo a Él tú personalmente. Conoce al Dios de tu Padre. Conoce al Dios que yo he conocido. Bendito sea el Señor. Y le da una exhortación maravillosa cuando le dice: y sírvele con corazón perfecto. Y esto es con todo tu corazón, con el corazón completito. No te reserves alguna parte de tu corazón sin rendir, sino ríndele tu corazón a Dios de tal manera que entonces lo que tú vas a tener verdaderamente de parte de Dios es que si tú le buscares, le hallarás. Hermanos, esto es una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios, que está dándole David a Salomón, y está poniéndole ahí premisas importantes de las cuales podríamos hablar una por una para poder mirar lo profundo que es esto, y que está saliendo del corazón de David y que está penetrando el corazón de Salomón. Bendito sea el Señor. En Proverbios capítulo 4 nosotros encontramos ese detalle que Salomón nos narra acerca de su relación con su padre David, y cómo fue tan determinante para la vida de Salomón. Y dice los primeros 5 versículos del capítulo 4 de Proverbios: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre. Y aquí Salomón está diciendo de dónde viene ese anhelo de su corazón. Yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Y vamos a seguir leyendo, y yo no encuentro en algún momento en donde no es David el que está hablando. Lo que está haciendo Salomón es recordar todo lo que su padre le dijo cuando él se lo sentaba en sus rodillas, cuando él era pequeño, y él le hablaba y le hablaba y le hablaba de Dios, y le estaba dando estas prioridades que quedaron sembradas en el corazón de Salomón. Y son tan importantes, hermanos, porque David le está diciendo algo. Le está diciendo: adquiere sabiduría, sobre todo bien preciado, adquiere inteligencia. Si tú la engrandeces, ella te va a engrandecer a ti. Y bueno, esta es una de las cosas que vamos a ver repetidamente en el libro de los Proverbios, que yo diría son los proverbios de David a Salomón, porque Salomón está transcribiendo aquellas cosas que su padre le dijo. Bendito sea el Señor. Y cuando yo veo esto, hermano, y pienso en Salomón, en ese niño que su padre ya era anciano, y su padre, bueno, ya no tiene fuerzas para reinar, y le va a dejar el reino de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, Salomón era un niño. Salomón estaba muy tierno. Él no había entrado aún a la adolescencia. Y ahora él estaba frente a una gran nación. Así que nosotros vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3.
Y vamos a poner atención aquí. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. Esto no es como hacían otros reyes. Esto era porque no había un lugar donde él pudiera ofrecer sacrificios. Y altos quiere decir en los altares. Así que había diferentes altares donde él sacrificaba a Dios. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el alto principal o el altar principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y nota lo que pasa cuando este Salomón, que está andando en los caminos de David su padre, que sigue los consejos que él recibió desde que él era un bebé, y dice, y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado tu grande misericordia que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Y me quiero detener un poco porque quiero que te des cuenta, hermano, que Salomón estaba mostrando ese trabajo en el alma que había hecho su padre, labrando en él, poniendo en él como quien con cincel labra los mandamientos en una piedra, pero la Biblia habla de que Dios los graba en nuestro corazón. Y vemos esto estando él adorando, estando él sacrificando delante de Dios. Y recuerda que tú eres sacerdote, que tú eres real sacerdocio y que tú has sido llamado para sacrificar sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que cuando estamos mirando algo de Salomón, yo quiero que notes el trabajo de Dios que hace con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos con Él un compromiso, para que nosotros tengamos nada en el corazón. Bendito sea el Señor. Y bueno, Él está, como Dios ha tenido misericordia y le ha puesto en su trono a su hijo como está hoy día, que es Salomón. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no puedes contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradóle delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días, en todos tus días. Y si tú anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y como Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén, y presentóse delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, e hizo pacíficos, e hizo también banquete a todos sus siervos. Hermanos, aquí nosotros encontramos este resultado tan maravilloso. Salomón está buscando a Dios con todo su corazón. Su padre le había dicho con corazón perfecto. Él lo está haciendo de todo su corazón. Y lo que nosotros vemos es que Dios se le aparece. Y cuando yo estoy hablando de Salomón, estoy hablando de ti.
Y estoy hablando de cada creyente, estoy hablando de cada uno de nosotros que hemos nacido en Cristo Jesús. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es algo que tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con cada persona que Dios ha llamado y a ser parte de su cuerpo. Bendito sea el Señor. Y lo que nosotros encontramos es que David le dice a él, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, sobre todo bien preciado, adquiere inteligencia. Y eso es la petición que Salomón está haciendo delante de Dios. Yo quisiera preguntarte qué pasa. Tú pensarías, ay, qué suerte de Salomón, qué privilegio de Salomón. Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Hermano, ¿tú qué le pedirías a Dios si Él viene delante de ti y te dice, pídeme lo que quieras? Pues Dios te lo ha dicho, porque nosotros encontramos en los evangelios al Señor decir, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es exactamente lo mismo que Dios le está hablando a Salomón. Dios lo está haciendo extensivo a cada uno de nosotros. Nos está hablando de su corazón a nuestro corazón. Y esto es precioso y es importante que lo tomes en cuenta, hermano, porque la respuesta de Salomón es sabiduría. La respuesta es lo que su padre le enseñó. En tus prioridades, sabiduría está en primer lugar. Sobre todo bien preciado, sobre todas las cosas que tú pudieras considerar buenas o excelentes en tu vida, lo mejor de lo mejor es la sabiduría. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, ¿de dónde viene esto? De David. ¿A dónde llegó? Al corazón de Salomón. El corazón de Salomón está delante de Dios, está llegando al corazón de Dios y Dios está estableciendo con él un vínculo maravilloso en donde le dice, si tú me buscas, tú me vas a hallar. Mas si tú te alejas de mí, si tú te apartas de mí, bueno, también yo me voy a apartar de ti. Y bueno, esta es una advertencia, es algo tremendo que está viniendo sobre la vida de Salomón. Allí en el capítulo 4, versículo 29, leemos esto. Y dijo Dios a Salomón, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla de la mar. Fíjate qué bendición de Dios tiene para tu vida. La misma bendición que ahora nosotros estamos viendo en Salomón. Y dice que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Emán y que Calchol y Darda, hijos de Mahol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y bueno, él propuso, dice la Biblia, 3,000 parábolas, y sus versos fueron 1,005. Gloria al Señor. Y va a hablar de sus estudios, de los libros que él escribió sobre botánica y sobre zoología, tratados maravillosos que él hizo con su sabiduría. Pero bendito sea el Señor, sabiduría. Y cuando nosotros estamos hablando con Dios y estamos hablando de mi relación con Dios, yo quisiera que viéramos rápidamente el Salmo 111, versículo 10. Gloria a Dios. Voy a ver algunos salmos aquí rápidamente. Salmo 111, el versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Y hermanos, hay bendiciones maravillosas de la sabiduría. Hay cosas que Dios tiene para nuestra vida que van a ser nuestras a través de la sabiduría. La sabiduría, hermanos, es el saber hacer cómo cada cosa. Bueno, nosotros podemos decir el conocimiento, la ciencia te llena de información. Pero ¿cómo usas esa información para darle un buen resultado a Dios? Esa es la sabiduría. La sabiduría es el cómo llevar a la práctica las cosas, los principios que conocemos de Dios. Así que,
Bueno, Dios le está dando a él sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El Salmo 37:30. Vamos a leer estos versículos que tienen que ver con nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. El versículo 30 dice, la boca del justo hablará sabiduría. Gloria a Dios, tú has recibido a Cristo. Tú tienes una relación con Dios a través de Cristo, a través de su palabra. Hermano, allí está la sabiduría. La boca del justo, del que ha venido al encuentro de Jesús, del que ha sido tocado y ha sido renovado, ha sido hecho una nueva criatura. Él tiene también esta bendición. La boca del justo hablará sabiduría y su lengua proferirá juicio. Alabado sea el Señor. Proverbios 16:16. Dice la Escritura, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Esto es parte de lo que está escribiendo Salomón y es de lo que su padre le habló. Y él está diciendo, es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Gloria al Señor. Y vamos a Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Dice la Escritura, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo. Mas al pecador da trabajo, al que allegue y amontone, para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y está hablando, hermanos, de la sabiduría, pero también está hablando del esfuerzo propio, está hablando en contraste estas dos cosas. Y está poniendo la sabiduría, es un regalo de Dios, es algo que Dios le da a quien está agradando a Dios. Ahora yo quiero que recuerdes lo que dice Hebreos 11. ¿Qué dice acerca de la fe y de agradar a Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Y lo parafraseo para poder decírtelo en una manera que quede grabado en tu corazón. Pero con fe siempre es posible agradar a Dios. Alabado sea Dios. Grábatelo bien en tu corazón. Y entonces nosotros vemos como la persona que le cree a Dios, la persona que tiene una relación con Dios a través de su palabra, la persona que está abriendo su corazón y los principios de Dios están llegando. Cuando dice busca la sabiduría más que al oro, prefiérela más que al oro. Hermano, está diciendo cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo que debe ser más importante para tu vida? Tu relación con Dios se va a dar a través de la palabra. Dios te habla, es la palabra de Dios, Dios te habla, Dios te enseña sus principios, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus testimonios. Dios está dándole continuamente a tu vida este alimento que te nutre y que te vuelve una persona que agradas a Dios. Dios te está dando la sabiduría porque tu corazón está poniendo su prioridad en Dios. Entonces, dice la ciencia, el conocimiento y también el gozo. Gloria a Dios. Y entonces nosotros estamos mirando cómo estas cosas están tan preciosamente relacionadas. Allí en Marcos capítulo 6, versículo 2. Gloria a Dios. Y llegando el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y tales maravillas por sus manos que son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y hermanos, está hablando de Jesús.
el hijo de José, que es carpintero. Pero bueno, lo que nosotros vemos es que ha llegado su tiempo y él va a la sinagoga y él abre los rollos y él lee las escrituras y entonces explica lo que está dicho por los profetas. Y entonces la gente queda asombrada, queda atónita. Hermanos, están preguntándose uno al otro de dónde sacó, de quién le dio esta sabiduría, cómo es que él sabe tanto, cómo es que él puede explicarlo en una manera tan sencilla. Bueno, bendito sea el Señor, Jesús es la sabiduría, Jesús es la manifestación de la sabiduría de Dios. Él ha venido a hacer accesible a nosotros la sabiduría. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 1:22. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dice la Escritura, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, nos hablaba Norberto de la unción y de la gracia, y la potencia de Dios se manifiesta, el poder de Dios, el dunamis de Dios se manifiesta a través de la unción, la obra del Espíritu Santo, pero el carácter, la sabiduría es Cristo. Bendito sea el Señor. Así que la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas y entonces es un poder transformador. La gracia nos basta porque la potencia de Dios se perfecciona, nos transforma en nuestra debilidad. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, lo que Salomón recibió es para ti. Y Dios te está hablando ahora a ti y te está diciendo, ¿qué quieres que te dé? Pero búscame de todo tu corazón. Ven conmigo, no a medias, no vengas indeciso, no vengas con condiciones, ven incondicionalmente, ven con una disposición completa, con un corazón perfecto delante de Dios, porque Dios tiene para ti esta primera bendición de las que vamos a enumerar. Dios le va a decir a él, a Salomón, tú no me pediste riquezas, pero yo te doy riquezas. Bendito sea el Señor. Quiero que leamos, por favor, en 1 Reyes capítulo 3, versículo 13. 1 Reyes 3, 13. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Alabado sea Dios. Y le está dando riquezas. Y cuando Dios le está dando riquezas a Salomón, tú podrás decir, bueno, lo que la Biblia nos narra acerca de la vida de Salomón, de sus casas, de sus bienes, de todas las cosas que él tuvo, de las riquezas que vinieron de todas partes del mundo hacia él, de cómo traían dones al rey, de todos los reyes, de todos los reinos de la tierra, y venían a oír su sabiduría. Y hermano, él fue lleno de riquezas. Y uno podría decir, bueno, realmente parece que las riquezas y la humildad no van de la mano. La persona que tiene riquezas generalmente, bueno, pues es prepotente o es soberbia, tiene la manera de cumplir todos sus caprichos, todos sus antojos. Pero si nosotros estamos hablando en una manera concreta de lo que Dios tiene para nosotros, yo quisiera que leyéramos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura, o menosprecia y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Y nota, aquí está hablando de riquezas, pero quiero que notes, las riquezas de Dios tienen que ver con el carácter, tienen que ver con las cosas
que son de Dios y que Dios quiere que lleguen a formar parte de tu vida, que vengan a ser parte de tu carácter. Y entonces está diciendo las riquezas de su benignidad. Benignidad es un fruto del Espíritu, es una manifestación del carácter, está mostrando a Cristo en tu vida. Y esa es una riqueza que Dios tiene para nosotros. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, no está en plural, está en singular, y está hablando que las 9 manifestaciones son un solo fruto, y eso quiere decir Dios no lo está repartiendo, Dios lo está entregando todo a cada uno. El carácter está formado por estas 9 características. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, está hablando de las riquezas de su benignidad y también podemos decir de las riquezas de su paciencia. Bendito sea el Señor. Esto también es una manifestación del fruto del Espíritu. Y la longanimidad, y esto es la paciencia manifestada a través de largo tiempo, ¿verdad? Longánime quiere decir del mismo ánimo en una manera constante por todo el tiempo. Bendito sea el Señor, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Hermanos, ¿qué nos vuelve a Dios? ¿Qué es lo que toca nuestro corazón para que nos volvamos a Dios? Su benignidad, las riquezas de su benignidad. Qué paciente ha sido Dios contigo, qué benigno ha sido Dios contigo, qué longánime ha sido Dios contigo. Esas son sus riquezas y Él está comunicando con nosotros para que nosotros seamos ricos y mostremos esta belleza del Señor Jesucristo. Allí en Romanos capítulo 9, versículo 23. Dice la Escritura, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostróla para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros. Alabado sea Dios, tú eres un vaso de misericordia preparado para gloria. Y dice que para que se hagan notorias las riquezas. Otra vez estamos hablando, Dios le dio a Salomón riquezas. Dios tiene cosas excelentes para nuestra vida. Él quiere que tú participes de su gloria, de las riquezas de su gloria. Bendito sea el Señor. Y vamos al capítulo 11, versículo 33. Y podemos leer ahí, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bendita de las riquezas. Hermano, bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo, bueno, Dios nos dio una tarjeta, una invitación. Esta invitación la presentamos en la puerta del cielo. Y entonces tuvimos acceso a la salvación y nosotros cruzamos la puerta. Pero lo que encontramos después de la puerta fue un inmenso palacio lleno de miles de habitaciones, todas ellas repletas de riquezas. Y es el trabajo del Espíritu Santo llevarte a cada una de las habitaciones y glorificar a Cristo tomando de lo que está allí, porque todo es de Cristo, y haciéndolo saber, haciendo que tú participes de esas riquezas de su gloria. Bendito sea el Señor. Y entonces está hablando cuán profundas son esas riquezas. Y la sabiduría y la ciencia de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Y esto es solamente para que tengas una probada de qué es lo que Dios tiene reservado para ti si tan solo tú entregas tu corazón a Dios. Si te rindes de verdad, ya no vivirás una vida mediocre en la que andas a la rayita, donde andas de panzazo, donde, a veces estás abajo y a veces estás más abajo y muy pocas veces andas arriba. Pero bueno, la palabra de Dios nos está hablando de una vida abundante, diferente. En el capítulo 1, versículo 7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados por las riquezas de su gracia. Y nota, las riquezas de su gracia. Todas las riquezas de Dios. Toda la profundidad de las riquezas de Dios, la gracia de Dios, un océano, hermano, para donde tú veas, lo que tú ves es el océano, es el mar, es la profundidad, es la vastedad de ese inmenso lugar, pero la palabra de Dios dice que estas son las riquezas de su gracia, en donde Dios te ha puesto
para que tú experimentes esa grandeza y esa profundidad. El versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuáles sean la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiero que notes, que grabes estas palabras, que las subrayes en tu Biblia, que las atesores en tu corazón. Dios tiene demasiadas cosas maravillosas en sus arcas, repletas de riquezas, y cuántas de ellas tú vas a poseer, cuántas de ellas tú vas a disfrutar, cuántas de ellas vas a experimentar en tu vida en esta tierra. Aquí se hace la herencia, en el cielo se disfruta la herencia, aquí se hace la herencia, aquí tú participas de las cosas de Dios, y lo que Dios nos está llamando es a que nosotros, está orando Pablo, y está diciendo, dale, Señor, espíritu de sabiduría para que conozcan cuáles son las riquezas de tu gracia, cuáles son las riquezas que tú tienes para cada uno de tus hijos, para la vida abundante que yo quiero entregarles. Bendito sea el Señor. Graba esto en tu corazón. Bueno, en tercer lugar, Dios llama a Salomón a hacer un trabajo que anheló hacer David con todo su corazón, pero que Dios no se lo concedió a David, pero se lo concedió a Salomón. En 2 de Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7. Segundo libro de Samuel 7, versículo 12. Dice la Escritura, y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres, Dios está hablando con David, y durmieres con tus padres, yo estableceré después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y hermanos, esta es una palabra muy tremenda. Dios está hablando con David. David tiene un anhelo en su corazón. Él quiere edificarle casa a Dios. Él sabe que la ciudad de Jerusalén es el lugar donde Dios escogió para poner su nombre. Él ha querido traer el arca y bueno, por fin la ha traído a Jerusalén y la ha puesto en un tabernáculo, que es una tienda sencilla, que es llamado el tabernáculo de David, el tabernáculo de la alabanza. Y bendito sea Dios, ahí está el arca, pero David quiere construirle casa. Él quiere hacer el lugar donde Dios ponga su nombre, pero Dios le está diciendo, no tú, el hijo que saldrá de tus entrañas. A él le daré edificarme casa, y a él le daré el reino, y será establecido para siempre. Allí en Primera de Reyes 5. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Dice, y por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo, tu hijo que yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Bendito sea el Señor. Y Salomón está cumpliendo esta palabra, este anhelo del corazón de David, cuando él era fuerte y cuando él tenía posibilidades. Bueno, ahora su hijo está en esta posición y está recordando la promesa que Dios le hizo a su padre, y él está viniendo delante de Dios diciendo, estoy dispuesto a edificarte casa. Hermano, ser un edificador de la casa de Dios. Esto es precioso y es importante. Allí en el capítulo 6, versículo 14, está diciendo, así que Salomón labró la casa y acabóla, y aparejó las paredes de la casa por de dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya. Bendito sea el Señor. Y nosotros encontramos entonces como él está terminando la casa. Inició la casa, terminó la casa. Él es un edificador. Dios le concedió a él esta bendición, este privilegio de ser un edificador de la casa de Dios. ¿Y qué es la iglesia, hermano?
¿No es la iglesia la casa de Dios? ¿No somos nosotros, de acuerdo a Efesios, morada de Dios en el Espíritu? ¿No somos el templo del Dios viviente? Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros podemos ver que así como Moisés edificó el tabernáculo, Salomón edificó el templo. Gloria al Señor. Y de la manera en que Dios le dio un diseño a Moisés para edificar el tabernáculo, Dios le dio un diseño a David para que Salomón edificara el templo. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto es muy precioso, 2 Crónicas 5:11. Gracias, Dios. Dice la Escritura, y como los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus veces, y los levitas, cantores y todos los de Asaf, y los de Emán y de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y hermanos, está hablando de un momento muy, y este momento es especial. Sigamos leyendo. Sonaban pues las trompetas y cantaban con voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Hermano, cuando hay verdaderos edificadores, cuando alguien está asumiendo este encargo de Dios y tú eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te ha puesto en el cuerpo como Él quiso y Dios quiere que tú le sirvas en una manera especial, específica, personal. Dios tiene un propósito de Dios para ti en lo personal y Dios quiere que en esa parte que a ti te corresponde, tú seas un edificador de la casa de Dios. Cuando todas las cosas se hacen conforme al diseño que Dios le dio a David, cuando Salomón termina de construir esta casa y la consagra y hace una larga oración, preciosa oración, y vemos que está viendo allí, de acuerdo a la orden que David estableció, los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, y cómo están sirviendo por orden y están confesando porque Jehová nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La gloria de Dios descendió sobre la casa. Hermano, cuando estamos haciendo la casa de Dios, cuando estamos siendo colaboradores, coadjutores de Dios en el trabajo de la edificación de la iglesia, porque conocemos su modelo, porque nos ceñimos a Él, porque estamos participando de aquello que cada uno de nosotros nos corresponde hacer, hermano, lo que va a resultar es que ese lugar será lleno de la gloria de Dios. Ese lugar será lleno de la presencia de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y entonces, guarda en tu corazón, ahí en 1 Corintios 14, simplemente por hacer una mención en el Nuevo Testamento a lo que nos corresponde a nosotros, 1 Corintios 14, quiero que veas el versículo 12. Dice, así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Tú anhelas dones espirituales? Son las herramientas de Dios para la edificación. Dios no quiere que lo hagas con tu intelecto o tus capacidades naturales. Dios quiere que lo hagas con el poder del Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo estén operando en tu vida para que tu ministerio sobrenatural sea una edificación permanente en donde la gloria de Dios pueda ser depositada. Y dice, sé excelente en la edificación de la iglesia. ¿Quieres ver, por favor, el versículo 26? Dice la Escritura, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros, cada uno te incluye. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cada uno tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo, tiene que ver con cada uno de los que estamos oyendo. Y dice la Escritura, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y esta es la premisa de un culto nuevo testamentario, un culto de las iglesias que están siendo establecidas en el modelo de Dios. Hágase todo para edificación. Hágase todo. ¿Para qué? Para levantar la casa de Dios. Para que la casa de Dios esté como está en el corazón de Dios. Para que corresponda a lo que siempre ha estado en su deseo. Y si alguno hablare en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado le fuere revelado, calle él primero, porque podéis todos profetizar uno por uno. Otra vez te incluye. Otra vez tú eres un edificador, otra vez la profecía, una herramienta de edificación, está siendo entregada al pueblo de Dios y dice, todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Y hermano, está hablando de un orden, así como había un orden en la casa, en el templo de Salomón, y como fue un orden que estableció David. Hay un orden para la casa de Dios y en el camino de la edificación, los dones, las herramientas para edificación, las personas, los instrumentos de Dios que Dios está usando para la edificación. Dios quiere usar tu vida para la edificación. Y Salomón estaba recibiendo esto, representándote a ti en muchas maneras para que tú te acerques a Dios y seas edificado. ¿A qué horas termino yo? Gloria al Señor. Vamos a un punto más. Y vamos a ver en Primera de Reyes 4:21. Primera de Reyes 4:21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Bendito sea el Señor. Versículo 24. Porque él señoreaba en toda región que estaba de la otra parte del río, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la parte del río, y tuvo paz por todos lados alrededor suyo, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Y hermanos, Dios le entregó a Salomón un reino de paz. Le dio paz con todos sus enemigos. David era un varón de guerra. Él estableció el reino. Él peleó contra los filisteos. Él tuvo a sus naciones vecinas, lanzó su reino. Y entonces lo que nosotros vemos aquí es que esta paz que Dios está hablando, esta bendición de paz que Dios está hablando, está poniendo a Salomón como una figura de Cristo en el milenio. El reinado de Salomón está entonces representando a Cristo y su reinado de paz en el milenio, donde Dios cortó la lanza y quebró el arco y bueno, se volvieron instrumentos de labranza para trabajar la tierra, porque cada uno vivía bajo su higuera y bajo su parra, y hubo paz en todas partes, todos los días de Salomón. Bendito sea el Señor. Y esta es una preciosa figura del milenio, pero también, hermanos, tenemos que entender que esto habla de nosotros de algo espiritual, habla para nosotros de algo que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Gloria a Jesucristo. Dice la Escritura, allí dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos pacificará con él. Gloria al Señor. Y está hablando, hermanos, de paz. Una paz que se da, hermanos, porque hay dominio, porque hay supremacía, porque hay respaldo, porque hay autoridad. Él no tenía que
imponerse a la fuerza, porque la gente se le sometía. Y hermanos, la Biblia está hablando de nosotros y está hablando del reposo espiritual, de la paz que Dios nos da, a través de la cual nosotros podemos ejercer dominio sobre todos los enemigos de Dios y someterlos debajo de los pies de Cristo. Y esto es muy importante y muy precioso. Romanos 5:1 nos habla de la paz. ¿Dónde empieza esta paz? Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahí hay una paz legal, una paz maravillosa que Dios nos da con Él. Esta es la fuente de nuestra paz, Dios mismo. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Romanos 8:6. Romanos 8:6 dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Hermanos, ¿cuál es la vida de paz? La vida en el Espíritu. La vida en la cual nosotros nos estamos moviendo en el terreno espiritual y ejerciendo la voluntad de Dios sin ningún estorbo, sin nadie que se revele. ¿Por qué? Porque todo está reconociendo el señorío de Cristo, porque nuestra vida está en el Espíritu. Así que aprendamos esto. Dios nos está llevando a experimentar este nivel. Dios quiere que tú vivas en este nivel. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13, el versículo 11 dice, resta, hermanos, que tengáis gozo, que seáis perfectos, que tengáis consolación, que sintáis una misma cosa, que tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Bendito sea el Señor. Resta, falta. Está hablando de aquello que está por delante, de aquello que todavía no hemos experimentado a su plenitud. Y está diciendo, ¿qué te falta? Hermano, que tengas gozo, que experimentes ese gozo continuo en tu vida, que seas perfecto, que seas maduro, que estés en plenitud de carácter, que tengáis consolación, porque la consolación solo tiene significado en la aflicción, y que seas un vencedor, es que tengáis consolación. Que sintáis una misma cosa, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que tengáis paz. Y hermano, esta paz espiritual, este moverse en el terreno por encima de la tormenta, por arriba de las nubes, la vida en el Espíritu, hermanos, ese andar en el Señor, en la voluntad de Dios, hermanos, hace que se establezca el reino de Dios sobre la tierra. ¿Sabes cuál es el papel de la iglesia? La iglesia en esta tierra está estableciendo el reino de Dios. Lo que nosotros atamos aquí se ata en los cielos. Lo que nosotros desatamos aquí se desata y la bendición viene y nosotros establecemos el reino de Dios. Pero la condición, la paz de Dios es la vida en el Espíritu. Es la vida sobrenatural que Dios nos ha llamado a vivir para que nosotros realmente ejerzamos su voluntad. Bendito sea Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4:3. Dice la Escritura, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, no las alianzas humanas, no las organizaciones humanas, sino la verdadera comunión del Espíritu, lo que verdaderamente une a todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, que no están buscando sus propios intereses, sino que tienen su corazón puesto, completamente enfocado, completamente concentrado en aquello que es la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Filipenses 4:6. Gloria a Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con hacimiento de gracias, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y por nada afanosos. Y realmente estamos viviendo tiempos difíciles, pero la Biblia sigue diciendo por nada afanosos. Tú estás por sobre las tormentas, tú no estás abajo de las nubes, no estás al viento y a la tempestad, tú estás sobre las nubes, en el reposo
de esta vida en el Espíritu. Ese es el lugar de tu paz, ese es el lugar de tu reposo. No es un dejar de hacer cosas, es dejar el esfuerzo propio para hacer las obras de Dios con la facultad que Él nos ha entregado. Bendito sea el Señor. Esta paz sobrepasa, rebasa toda lógica de pensamiento y todo sentimiento que nos pudiera en un momento dado distraer o tratar de desviar de la voluntad de Dios. Él guardará mi mente y mi corazón guardará en su perfecta paz. Bendito sea el Señor. Y hermano, allá arriba, allá en el trono, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, donde Dios nos ha sentado, esa vida en el Espíritu es la vida que Dios le ofreció a Salomón, es la vida que experimentó Salomón, pero como una figura de lo que Dios tiene para nosotros, para la iglesia, si tan solo nos comprometemos con Él. Vamos a parar aquí, llevamos 4 de 7 y todavía nos falta ver la caída de Salomón, que es importante mirar qué pasó con él. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor.